Muy buenas noches. Quiero saludarlos con todo el afecto de siempre y desearles un feliz comienzo de un día de reposo más, conforme a cómo Dios nos ha enseñado en su palabra. Al ponerse el sol este viernes, que aquí ya hace más de una hora se fue el día, y en otros lugares pues ya es mucho más tarde. Tenemos 4 horas de diferencia con Sudamérica. Así que bueno, un gusto de tenerlos aquí para un nuevo tema. Hoy, como ya lo he anunciado, vamos a hablar de la mujer y el dragón. Este tema hace un tiempo lo presenté, sin embargo, he añadido algunos detalles que no mencioné cuando di este tema. Así que para algunos de ustedes será repaso y en general para todos será profundizarlo un poco más al compartir información que no compartí en aquella ocasión. Bueno, vamos entonces, si les parece bien, a empezar teniendo una palabra de oración para que Dios esté con nosotros al abrir su palabra y podamos entender este tema que es de crucial importancia, especialmente si ustedes han estado escuchando los temas anteriores. Esto de alguna manera amplía más el panorama de los temas que hemos venido tocando del Apocalipsis en los estudios anteriores. Así que vamos a orar. Querido Señor, te agradecemos porque hasta aquí nos has acompañado, nos diste una semana más de vida. Gracias por la bendición de estar juntos en esta nueva ocasión para analizar este apasionante tema que está en el capítulo 12 de Apocalipsis, la mujer y el dragón. Necesitamos sabiduría y sabemos que tú la das a través de tu Santo Espíritu, quien nos acompaña en cada estudio. Bendice a quienes se están conectando y a quienes lo harán en poco tiempo más, y que podamos sentir que tú estás a nuestro lado, guiándonos al hacer este estudio. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos entonces a empezar y después los voy a saludar. Como les dije recién, el estudio de esta noche tiene que ver con el capítulo 12 del Apocalipsis. La mujer y el dragón. Bueno, vamos a ir leyendo los versículos que vamos a estudiar. No vamos a ver todo el capítulo, porque sería muy largo, pero sí los versículos 1 hasta el 12, si podemos llegar hasta ahí. El resto lo analizaremos en otra ocasión. Probablemente lo completemos a este estudio el próximo martes. Así que vamos a abrir la Biblia allí en el capítulo 12 del Apocalipsis y vamos a encontrar allí, como siempre pasa en el Apocalipsis, muchas palabras simbólicas, y vamos con la ayuda de la Biblia a ir descifrando esos símbolos, esos misterios. Bueno, el capítulo 12, versículo 1, dice lo siguiente. Esto es lo que San Juan está viendo en visión como profeta y escribe. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y ahí paramos para poder entender qué significan estas palabras, que son algunas de ellas simbólicas, como la palabra mujer. Antes de ver el significado de la palabra mujer, si yo les preguntara a ustedes cuántas iglesias hay en la Biblia, como ya hice esa pregunta en muchas ocasiones, algunos dijeron, bueno, hay 20, otros dijeron 30, otros dicen, no, debe haber como 1000.
Y se sorprendieron cuando al final yo les di la respuesta que da la Biblia. En la Biblia solamente hay dos iglesias. ¿Y cuántas iglesias o denominaciones hay en el mundo? Más de 30.000. Pero en la Biblia van a encontrar desde el Génesis hasta el Apocalipsis solamente dos iglesias, la mujer pura y la mujer impura. Claro que de ellas se salieron muchas ramificaciones hasta el día de hoy. Sin embargo, bíblicamente hablando, repito, hay solamente dos iglesias. No van a encontrar eh, otra. Y estoy hablando de iglesias cristianas, porque también hubo muchos movimientos religiosos, pero paganos. No estamos hablando del paganismo, sino del cristianismo. Y la palabra mujer aquí es símbolo de iglesia. ¿Dónde dice eso? Bueno, tenemos que ir al capítulo 19 de Apocalipsis y ahí vamos a encontrar el significado de este símbolo. Capítulo 19, versículos 7 y 8. Allí dicen los salvados: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Su esposa, su mujer, ¿no? Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones de los santos. Aquí tenemos en el mismo Apocalipsis entonces el significado de lo que es mujer o esposa, en este caso la, eh, como leímos recién, la esposa del Cordero, o sea, la iglesia de Cristo. Porque cuando Jesús venga, viene a hacer una especie de casamiento, viene a casarse con su iglesia, ¿no? Entonces, simbólicamente hablando. Y por eso la iglesia se la compara en el Apocalipsis con una mujer. Hay más textos, pueden ir a Efesios 5, 22 en adelante también, donde hay una comparación de la iglesia de Cristo con una mujer, o viceversa. Y dice que esta mujer, o sea, esta iglesia, estaba vestida del sol. De paso, aquí cuando Juan está hablando, está pensando en el pueblo de Israel representado como una mujer, porque de allí, de la descendencia del pueblo israelita, vendría Jesús, ¿no? Así que piensa más bien Juan en el pueblo israelita como la mujer de Jesús, la mujer de Cristo. Y luego en el Nuevo Testamento pasa a ser, obviamente, la iglesia o el cuerpo de Cristo, como se menciona en muchos pasajes. Y dice que está vestido de sol. Bueno, si nosotros vamos al Salmo 84, 11, dice allí, hablando de Jesús, que sol y escudo es el Señor. Salmo 84, 11. Sol y escudo. Por lo tanto, cuando vamos a la palabra sol aquí, símbolo de quién es, de Cristo. En Malaquías 4:2, el último libro del Antiguo Testamento, allí dice: más a ustedes, los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. ¿Quién va a traer salvación? Jesús, cuando regrese. Por lo tanto, una vez más vemos cómo a Cristo se lo compara con el sol. Y aquí entonces, cuando vemos la frase mujer vestida del sol, estamos viendo una iglesia vestida de Cristo, o sea, una iglesia cristiana, con la luna debajo de sus pies. ¿Qué podría representar la luna? Bueno, la luna es el reflejo de la luz del sol. ¿Qué reflejaba el ministerio de Cristo? Los ritos en el Antiguo Testamento, las ceremonias que se hacían. Todo eso era de alguna manera eh, cumplía la función de ser como la luz de la luna, que refleja la luz del gran sol, en este caso Cristo, a través de esas ceremonias que se hacían en el Antiguo Testamento. Eso es lo que puede representar la luna aquí. Debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Bueno, algunos de ustedes dirán, bueno, aquí están los 12 apóstoles. Bueno, en realidad tenemos que remontarnos al Antiguo Testamento, porque Juan está pensando en el pueblo de Israel original y las 12 tribus de Israel. Y luego podemos aplicarlo a los 12 apóstoles que fundaron, con los cuales Jesús fundó la primera iglesia cristiana. Así que aquí tenemos el significado del versículo 1. Lo vamos a leer tal como
la Biblia lo interpreta. Apareció en el cielo una gran señal, una iglesia vestida de Cristo con el reflejo de los ritos del Antiguo Testamento, de reflejo de Jesús, de su ministerio, y sobre su cabeza una corona formada por 12 tribus, las 12 tribus de Israel, y luego en el Nuevo Testamento los 12 apóstoles. Aquí, versículo 1, entonces, se nos está hablando claramente de cómo se formó la iglesia cristiana. Bueno, vamos, y las 12 estrellas, dice una cabeza con 12 estrellas. Esas 12 estrellas, nuevamente, podemos decir, son las 12 tribus de Israel. Si ustedes van a Génesis 37, 9 al 11, no lo vamos a leer esto para que lo lean ustedes, pues Génesis 37, 9 al 11, allí cuando Jacob tiene un sueño y ve unas cuantas estrellas, y esas estrellas representaban a los hijos de Israel, eran las 12 tribus de Israel, las 12 estrellas que Jacob ve en el sueño. De paso, en Daniel 12:3 dice que los justos brillarán como estrellas a perpetua eternidad. Bueno, aquí tenemos claramente el símbolo estrellas como hijos de Dios. Vamos al versículo 2, estamos en el capítulo 12, versículo 1, ahora vamos al 2. Y estando encinta, esta mujer clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Versículo 3, también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Bueno, aquí aparece un dragón que quiere atacar a la mujer. De allí viene el título, ¿no? La mujer y el dragón. ¿Y quién es el dragón? El versículo 9, más abajo, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. O sea, uno de los sobrenombres que tiene este ángel caído es dragón. Y dice un dragón escarlata. ¿Por qué escarlata? Color rojo. Bueno, ese color escarlata muestra de alguna manera la naturaleza asesina del dragón. Este ángel que a través de líderes en aquel tiempo del Imperio Romano hizo derramar tanta sangre de los hijos de Dios, ¿no? El dragón aquí se lo presenta como un asesino. También fue el asesino de Jesús, ¿no? De ahí es que usa el color escarlata. Y dice, tenía 7 cabezas y 10 cuernos. No vamos a analizar ahora esos símbolos porque los vamos a ver cuando estudiemos el capítulo 13 de Apocalipsis. Ahí vamos a volver a esto de las 7 cabezas y 10 cuernos y ustedes se van a sorprender. Así que estén atentos para cuando estudiemos el capítulo 13 del Apocalipsis, porque ahí vamos a volver a estos dos símbolos, 7 cabezas y 10 cuernos. Si yo los analizara ahora, me vería obligado a meterme en otro estudio y no quiero desviarlo a ustedes, desviarlos de lo que realmente es el centro de este capítulo 12 de Apocalipsis. También son expresiones simbólicas, 7 cabezas y 10 cuernos, ¿no? No es nada literal. Dice el versículo 4, y su cola, la cola del dragón, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Aquí vemos el accionar de Satanás, que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Estrellas también son ángeles. Y como ya hemos estudiado en otras ocasiones, el Lucifer en el cielo eh, logró engañar a la tercera parte de los ángeles de Dios, casi la mitad. Eso significa que Dios fue muy misericordioso con él de no expulsarlo del cielo, ni bien él se rebeló, porque no hubiese tenido tiempo para hacer este trabajo de llenarle la cabeza a la tercera parte de los ángeles de Dios. ¿Cuánto tiempo estuvo engañando a esos ángeles? No se sabe, pero ese fue el gran tiempo de misericordia que Dios tuvo con él. No lo expulsó inmediatamente ni tampoco lo exterminó. Si lo hubiera hecho, entonces los ángeles hubieran servido a Dios más por temor que por amor. Y si lo hubiera pulverizado, también hubiese quedado una gran duda en los ángeles y en los habitantes del universo
de cuál es el verdadero carácter de Dios, ¿no? Dios no es un tirano, Dios no es un Dios que hace justicia como la hace el ser humano, sino que Él da tiempo para que nosotros, eh, usando la libertad de elección, sepamos finalmente comparar un gobierno con el otro, el gobierno de Satanás y el gobierno de Dios, y tomemos una decisión. Dios hace las cosas bien, se toma tiempo. En cambio, el ser humano no piensa así, pero Dios no es hombre, ¿no? Ah, por lo tanto, allí vemos la gran misericordia de Dios, porque este ángel tuvo demasiado tiempo como para llegar a engañar la tercera parte de los ángeles de Dios. Y fueron echados aquí a la tierra, obviamente, después de que Dios tomó la determinación de expulsarlo a él y a todos los ángeles engañados. Y aquí en la tierra se para ante la mujer, o sea, ante la iglesia, para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Y la cola, ¿qué es la cola? Bueno, si ustedes van a Isaías 9:15, allí dice que el profeta que enseña mentira es la cola. Por lo tanto, cuando dice aquí en el versículo 4 que la cola del dragón, o sea, de Lucifer en aquel entonces, eh, arrastraba la tercera parte de los ángeles, está diciendo el engaño, la mentira, eso es cola. No es una cola literal como a veces vemos en algunos cuadros que pintan los artistas con esa cola y con un tridente en la mano y cuernos y todas esas cosas. Bueno, eso viene de una interpretación literal de lo que dice aquí, pero aquí tenemos que verlo en forma simbólica, no es literal. Bueno, entonces aquí tenemos que la cola es el engaño que usó el diablo y sigue usando esa cola para engañar al mundo, a través de diferentes formas de mezclar la verdad con el error para que muchos, por no estudiar la palabra de Dios, finalmente muerdan el anzuelo del error. Cuidado con esa cola entonces, ¿no? Bueno, vamos al versículo 5. Y ella, de donde proviene Jesús, el pueblo de Israel, descendiente de este pueblo, la iglesia luego, ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Cuando vamos a Isaías 9:6, allí está la profecía que anunciaba el nacimiento de Jesús. Un niño nos es nacido, dice el profeta Isaías, eh, será llamado su nombre Padre Eterno, Dios fuerte, Príncipe de paz. Bueno, allí estaba ya profetizado en Isaías capítulo 9, verso 6, lo que Apocalipsis 12, versículo 5 estaba diciendo, que nacería aquel hijo varón que es Jesús. Ahora, dice el versículo 6, estamos en el capítulo 12 de Apocalipsis, y la mujer, o sea, la iglesia, huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Ya habíamos explicado esto vez pasada, pero ahora me tomé el trabajito de escribir aquí por medio de la computadora suficiente información para entender este periodo crítico a través del cual el diablo, utilizando primero al poder pagano y luego utilizando a muchos cristianos, a una organización cristiana, desata una persecución contra el remanente de Dios, contra aquellos que mantuvieron siempre en alto las grandes verdades que predicaban los apóstoles. 1260 días. Sabemos que un día en el lenguaje profético es un año. ¿Dónde está eso? Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Uno de los varios versículos que hablan de eso. Por lo tanto, Ezequiel 4:6 dice, día por año te lo he dado, dice allí a Dios a Ezequiel. Y por lo tanto, estos 1260 días son años. Y dice que la mujer, o sea, la iglesia de la cual viene Cristo, tuvo que huir a lo largo de la historia, en algún periodo crítico, porque se había desatado una persecución contra ella. Recordemos bien esto. Cuando Jesús vence a Cristo, a Satanás en la cruz, cuando Cristo lo vence en la cruz, al diablo, entonces el diablo queda confinado definitivamente en la tierra, ya no tiene posibilidad de ir a otros lugares del universo. Él queda confinado aquí, con sus ángeles. Por eso en el versículo 12 dice, hay, 12:12, hay primero dice, por lo cual
Alégrense cielos y los que moran en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Este ay se expresa después que Jesús asciende al cielo después de su resurrección. ¿Por qué? Porque el diablo queda derrotado. Cristo le quita el título de propiedad de la tierra que Adán le había concedido al diablo cuando fue engañado con Eva allí en el jardín del Edén. Así que comienza la cuenta regresiva de Satanás desde Cristo hasta nuestro tiempo. Y él usa dos estrategias. Primero, como ya hemos visto, procura destruir a la iglesia de Cristo a través de la persecución, a través del martirio. No lo logró, entonces comienza a infiltrar dentro del cristianismo doctrinas paganas para que se mezclen con las doctrinas verdaderas de Cristo y de esa manera la gente pueda ser engañada. Sistema o estrategia que usa hasta el día de hoy. De ahí la importancia de estudiar bien la Biblia porque el diablo se la conoce muy bien, mejor que ustedes y yo. Entonces, él sabe cómo mezclar la verdad con el error de tal manera que quien lo traga al error, no se, a la enseñanza falsa, no se dé cuenta que está consumiendo buena parte de verdad, pero mezclada con el veneno del error. Y recuerden que no hay neutralidad en nuestra vida en relación con Dios. O estamos de parte de Dios o estamos de parte del diablo. Jesús dijo, lo repito, ya otras veces lo he mencionado, el que no está conmigo contra mí es y el que conmigo no junta desparrama. No existe término medio, no podemos decir, bueno, yo miro para un lado, para el otro, voy a tratar de estar más del lado de Dios y no tanto del otro. No, no, o estamos de un lado o estamos del otro. Entonces, cuando el diablo utiliza doctrinas paganas para mezclarlas con las enseñanzas bíblicas, pues hace que la gente, por no estudiar la palabra de Dios, sea engañada y aunque tenga un 90% de verdad incluso, como creencia, sin embargo, está del lado del diablo. No sé si vamos quedando claro, o sea, no hay término medio. Bueno, ahora, esta expresión, 1260 años, aparece 7 veces en la Biblia. 7 es, indica plenitud, obra completa de Dios, eso es el número 7. Y para Dios, este periodo es muy crítico porque se trata del ataque que se le hace a Cristo en el cuerpo de sus seguidores, ¿no? Y obviamente un ataque que está llevado a cabo por el diablo utilizando instrumentos humanos, obviamente, ¿no? Yo le voy a mostrar, para aquellos que tienen la buena costumbre de anotar, las 7 veces que aparece esta expresión 1260 días, pero no con el número 1260 días. Solamente 2 veces aparece en la Biblia 1260 días, o sea, sin sacar ninguna cuenta. Pero 3 veces aparece con la expresión 3 tiempos y medio, o tiempo, tiempo y medio tiempo, y 2 veces aparece con la expresión 42 meses. Y todo es lo mismo. Sé que no va a ser fácil para ustedes aprender esto en este momento, por eso presten atención, les voy a mostrar este esquemita. Ahí están los textos donde aparecen estas 7 veces. Y algunos incluso con el celular le pueden sacar fotos, ¿no? Para analizarlo y darse cuenta de qué forma se saca esta cuenta. Después les voy a mostrar en otro papel. Bueno, miren, aquí están las veces que aparece la expresión de los 1260 días o años, tal como es el significado de un día profético. Daniel 7:25, allí dice que habría un poder que perseguiría a los santos del Altísimo. Primero dice que hablaría contra el Altísimo. En segundo lugar dice que perseguiría a los santos del Altísimo, a los cristianos verdaderos, fieles. Y en tercer lugar dice que cambiaría los tiempos y la ley. Ya hemos estudiado eso, que hubo un poder, una organización que cambió los mandamientos de Dios. Y eso está en Daniel 7:25, porque al final dice que serán entregados los cristianos en sus manos, en manos de esta organización, por tiempos y medio tiempo, es decir, 3 tiempos y medio. Ya vamos a sacar la cuenta. En Daniel 12:7 se vuelve a mencionar tres tiempos y medio, en que el pueblo de Dios sería perseguido por esta organización. En Apocalipsis 12:14 también aparece 3 tiempos y medio.
En Apocalipsis 13:5 aparece con la palabra 42 meses, así como el 11:2, ¿no? 42 meses. En el 11:3 ya directamente aparece, como leímos recién, en el 12:6 también, 1260 días o años, que se cumplieron exactamente, como dice la historia, entre los años 538 hasta el año 1798 después de Cristo. ¿Queda claro? 7 veces. Y cuando Dios usa el 7 está queriendo decir, aquí hay algo muy importante que ustedes no deben perderse. Ahora vamos a ver cómo se saca esa cuenta. No se me enreden, no se preocupen si algo no entienden, sáquenle foto y después lo analizan. Miren, yo he tratado de escribirlo de la forma más clara posible. A ver, ahí está. Ahí lo vamos a poner bien derechito. Bueno, 42 meses. Vamos a analizar primero la expresión 42 meses. Un mes bíblico equivale a 30 días. Entonces, multiplico 30 días, recuerden que estamos hablando de días proféticos, por 42 y me va a dar 1260 días o años. Así que los 42 meses es el mismo número 1260 porque se multiplica 42 por 30, que son los días de un mes bíblico. Tiempo, tiempo, sí, medio tiempo. Esto puede resultar un poquito más complicado, pero si prestamos atención lo vamos a entender. Un tiempo en la Biblia es un año y un año bíblico son 360 días o años. 2 tiempos serían 2 años, es decir, 360 días más 360 días, ¿cuánto me va a dar? 720 días o años. Estamos hablando de días proféticos, es decir, años. Entonces luego tenemos medio tiempo, es decir, medio año, que serían 180 días. Entonces sumamos 180 días más 360 días más 720 días, a ver que no se me tuerza esto, y me va a dar esa suma 1260 días años. O sea, la misma expresión 1260 días, pero escondida en dos símbolos, 42 meses y tiempo, tiempos y medio tiempo. Entonces, repetimos que este periodo se cumplió entre los años 538 y 1798. Bueno, espero que lo hayan podido ver bien. Allí está entonces la forma en que se puede descifrar este misterio que Dios lo esconde de esa manera. ¿Para qué? Bueno, para que el que es sincero, para aquel que realmente quiere saber, investigue, Dios habrá de darle luz para que ese misterio se pueda comprender. Bueno, allí está entonces. No está tan derechito como quisiera, pero espero que lo hayan podido ver bien. 7 veces. ¿Qué dice la historia? ¿Qué pasó en el año 538? Bueno, el emperador Justiniano, algo mencioné de esto también vez pasada cuando estudiábamos las 7 iglesias y los 7 sellos, le concede a la iglesia de entonces el poder militar, poder civil. ¿Qué hace entonces la iglesia en ese tiempo? Bueno, gracias a que tiene ese poder militar, puede entonces perseguir y aún matar a aquellos que no estén de acuerdo con ella. Porque si no tuviese ese poder, esta organización no podría haber nunca llevado a cabo esa persecución que duró 1260 años. Ya vamos a ver qué pasó al final, en el 1798. Tampoco podría haber llevado a cabo lo que se llamó la Santa Inquisición, que comenzó en el año 1233 y termina cerca de 1840. Pero por contar con ese poder que el emperador Justiniano le concede a la iglesia, entonces al tener poder civil, poder militar, pues entonces no es un delito para una organización cristiana encarcelar y matar a cristianos que no estén de acuerdo con sus enseñanzas. ¿Queda claro? No sé si ustedes pueden vislumbrar detrás de todo esto el accionar del gran enemigo de Dios utilizando seres humanos, ¿no?
seres humanos engañados. No vamos a decir que lo hicieron a propósito o conscientemente. Yo creo que ha habido mucha gente sincera que, como dice Jesús en San Juan capítulo 16, donde él predijo esta gran persecución que hubo contra un remanente, contra un grupo fiel de Dios, cuando él dijo, vendrá hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Y luego Jesús dijo, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. O sea, pensará que están rindiendo servicio a Dios, ¿no? Pero en realidad no estaban sirviendo a servicio a Dios al mandar a matar gente cristiana por no compartir las creencias de la iglesia en aquel entonces, sino que estaban sirviendo a quién, al diablo, ¿no? Bueno, eh, entonces comienza esa persecución en el año 538 y en el año 1798, exactamente 1260 años después, y esto no es casualidad, es cumplimiento profético, ¿no? El ejército napoleónico, dirigido por Luis Berthier, estando allí en plena Revolución Francesa, entra al templo principal, donde el jefe máximo de la Iglesia Popular estaba celebrando su primer año aniversario, y él lo toma preso, le quita las 44 hectáreas que pertenecen al Vaticano y le quita también su poder religioso y su poder civil. Por eso, al no tener poder civil y religioso, pues esta organización ya no podía continuar persiguiendo a los que no pensaban como ellos. Y entonces se termina la ley que había sido firmada 1260 años en el año anterior, 1260 años antes, ¿no? En el año 538 después de Cristo. Exactamente se cumplió la profecía. En Daniel 8:25, hablando de esta organización, dice, con su astucia hará prosperar el engaño en su mano y se engrandecerá en su corazón. Y sin aviso destruirá a muchos. Y se refiere a fieles, ¿no? Hijos de Dios. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Bueno, esto es lo que está entonces siendo motivo de estudio ahora. Y es Apocalipsis 12:6. Cuando dice, la mujer, o sea, el remanente de Dios, ese grupo fiel a la palabra de Dios, como lo hemos visto en el estudio de las 7 iglesias y en el estudio de los 7 sellos, ¿no? Hay que ir atando cabos. Huyó al desierto, es decir, ¿por qué al desierto? Bueno, aquí vemos dos cosas. En Apocalipsis 17:15 se habla de lo que simboliza la palabra mar. Cuando estudiamos Apocalipsis 13, ustedes se van a dar cuenta de esto. Y en el 17:15 dice que mar es símbolo de multitudes, naciones, pueblos, lenguas, reinos. Pero aquí aparece lo opuesto, el desierto. Quiere decir que este remanente no podía funcionar como organización en el mar, es decir, donde había multitudes. ¿Por qué? Porque allí había persecución. ¿Por qué razón aquellos cristianos, que eran más de 100, tuvieron que huir de Europa y venirse aquí en el año 1620 a Estados Unidos, los padres peregrinos que le llaman en el famoso barco Mayflower? Porque venían huyendo precisamente de las persecuciones desatadas allá en Europa. Buscaban un lugar de refugio y era un remanente, no eran muchos, porque aquí encontraron libertad para poder practicar su religión y poner en práctica las enseñanzas de Cristo, que no habían permitido ellos que se mancharan con enseñanzas paganas. ¿Va quedando claro? Entonces, al desierto. Así tuvo la iglesia en un lugar así, no pudiéndose reunir públicamente porque eso significaba correr riesgo de la vida misma. No así, repito, en este país donde ellos encontraron refugio y podían practicar su religión sin temor a que nadie los persiga ni los someta a ningún tribunal para ser juzgado y luego ejecutado. Bueno,
Am, dice vamos al versículo 7. Después hubo, estoy en Apocalipsis 12 otra vez, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Aquí San Juan nos está transportando al momento cuando Satanás estaba en el cielo todavía, ¿no? Esperando Dios de que él reflexionara y se arrepintiera. Pero llegó un momento que Miguel y sus ángeles, Miguel quiere decir quien es igual a Dios, o sea, Cristo, luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. No prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña, no dice engañaba, engaña, tiempo presente, al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, que son los causantes de todas las desgracias humanas habidas y por haber. Como dice San Pablo en Efesios capítulo 6, 11 al 18, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha diaria contra las tentaciones de estos ángeles caídos liderados por Satanás. Versículo 10. Entonces oí una voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, o sea, el diablo, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Bueno, este versículo, versículo 10, 12:10 de Apocalipsis, se cumple específicamente cuando Jesús vence al diablo en la cruz del Calvario. Cuando él muere, entonces el diablo queda derrotado. Y dice el 11, y ellos, hablando de los fieles hijos de Dios, le han vencido al diablo por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí tenemos una referencia al martirio por causa de la palabra de Dios. Y el 12 entonces dice, por lo cual alégrense cielos y los que moran en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Entonces, aquí tenemos eh, la historia de lo que Cristo hace para vencer al diablo. Primero, lo expulsó del cielo y en segundo lugar, estando aquí el diablo ya en posesión de la tierra, con el título de la tierra que Adán y Eva le entregaron allá en el jardín del Edén, ahora Cristo lo vence en la cruz del Calvario y entonces Satanás queda derrotado y ahora hay un para esta tierra, porque toda la atención de Satanás y de sus ángeles se concentra en esta tierra. Aquí es el gran campo de batalla final, donde se decide el destino de la humanidad. Una decisión que ustedes y yo tomamos, no es una decisión de Dios. Dios ya pagó el precio. Somos nosotros los que tenemos que aceptar ese precio, entregar nuestro corazón a Jesús y ponernos del lado de Él y del lado del remanente de Dios, de ese grupo minoritario y no mayoritario, como ya hemos visto en el estudio anterior. Jesús nunca habló de una mayoría, sino de una minoría, los que enseñarían la verdad bíblica tal como se la enseñó a los apóstoles. Pero en el versículo 17, y luego comento algunas otras cosas más, dice allí que el dragón se llenó de ira contra la mujer, aquella mujer que había sido perseguida por 1260 años. Se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra el resto remanente de la descendencia de ella. ¿Y qué hace este remanente? ¿Por qué el diablo odia tanto este remanente? Ahí lo dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Por eso Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos. Santos, cristianos, fieles, ¿no? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es decir, el diablo odia que ustedes y yo nos pongamos de parte de los 10 mandamientos, tal como Dios los escribió con su propio dedo en tablas de piedra en el monte Sinaí. Entonces, ese versículo, capítulo 12, verso 17 de Apocalipsis todavía no se ha cumplido, se va a cumplir dentro de poco. El diablo no va a perder solito, él sabe que está perdido. Él va a tratar de llevar cuanta más gente pueda del lado de él, para perjudicar a Dios, ¿no es cierto? Para quitarle salvados a Dios. Y se va a hacer guerra contra los que se mantienen fieles a los 10 mandamientos tal como Dios lo dejó escrito en tablas de piedra. Y los mandamientos son 10, no son 9. Ustedes ya lo han aprendido muy bien a esto, ¿no? La gran mayoría no sigue 10 mandamientos, sino 9.
El que tiene oído para oír, oiga, como dijo Jesús. Bueno, entonces, ¿qué está pasando ahora? Bueno, San Pedro dice, 1 Pedro 5:8, sean sobrios y estén despiertos, porque el adversario de ustedes, el diablo, anda alrededor del planeta, buscando a quien devorar. Él está airado porque sus días están contados. Y mientras tanto nosotros estamos al medio. Cristo tratando de conducirnos por el camino correcto, por el camino de la verdad, y el diablo tratando de desviarnos a través de enseñanzas falsas mezcladas con la verdad. Quiero, para ir terminando, comentar un poquito para que no nos desprendamos de este concepto, el concepto adoración. Lo dije desde un principio. Apocalipsis tiene como centro una palabra, adoración. ¿A quién finalmente vamos a adorar? Porque en el cielo el conflicto entre Cristo y Satanás tenía como centro principal adoración. O sea, Lucifer quiso ser adorado como Dios, pero resulta que hay un solo Dios, un solo Espíritu Santo, un solo Cristo. Ellos deben ser adorados. No puede un ser creado ser adorado como pretendía Lucifer. Entonces es obvio que él continuó con esa pretensión aquí en la tierra. Y lo que hemos visto hasta aquí es claramente la estrategia que él ha usado para que el ser humano, sin darse cuenta, ¿no?, lo esté adorando. Y esto viene desde el tiempo de Caín y Abel. Por eso Génesis y Apocalipsis se complementan perfectamente, aunque hay centenares de años de diferencia entre un libro y otro. Si ustedes se acuerdan, Caín le trajo a Dios una ofrenda que él no pidió. Dios había pedido una ofrenda. Y Caín, como era agricultor, trajo las mejores frutas y verduras y todo, y lo puso sobre el altar. Y Dios vio eso y lo rechazó, lo quemó. Abel, sin embargo, trajo la ofrenda que Dios había pedido, que era un cordero, que representaba a Cristo. O sea, a través de esa ofrenda, ese cordero que tenía que degollar allí sobre el altar, estaba representando el aceptar a Cristo por fe, muchísimo antes de que Jesús viniera a la tierra. O sea, por fe, Abel aceptaba el sacrificio de Cristo, pero Caín no. Y cuando ellos estaban caminando en el campo, porque Caín lo invitó a Abel a ir a pasear por ahí, Caín se ensañó tanto contra Abel, tuvo tanta envidia porque Dios había aprobado su sacrificio, su ofrenda, pero no la de él, de Caín, que lo mató. Y desde ese entonces hay claramente una enemistad entre un grupo formado por Caín, creyentes en Dios obviamente, y un grupo que representa a los seguidores de Abel. ¿Cuál era el motivo principal de conflicto allí en Génesis? Adoración. Abel trajo algo que Dios no había pedido. Él quiso adorar a Dios a su manera. Abel adoró a Dios como Dios le pedía. Hoy pasa lo mismo. Hay una doctrina humana por medio de la cual se enseña a adorar a Dios en un día que Dios no bendijo ni santificó. Y hay una doctrina bíblica que dice cuál es la forma correcta o cuál es el día correcto en que Dios merece especial adoración. Entonces, la historia de Caín se vuelve a repetir y terminará el mundo así. Así como Caín mató a Abel, también los que representan hoy día a Caín querrán matar a los que representan a Abel. Lo dice Apocalipsis 12:17. El dragón se llenó de ira contra los que guardan los mandamientos de Dios. Caín también tuvo una marca. Dios le puso una marca para que nadie lo mate. Aunque Dios podría haberlo exterminado, pero en su gran misericordia dejó que Caín se fuera lejos y le puso una marca. También va a haber una marca que se va a poner para que los que adoran a Dios a su manera sean protegidos aquí en la tierra. Apocalipsis 13, vamos a estudiar eso. Pero también hay otra marca de la cual estudiamos la vez pasada, el sello de Dios, que va a ser colocada en el entendimiento, en la frente, en el corazón de aquellos que quieran ser fieles a Dios y que quieran adorar a Dios como Él manda y no como el ser humano manda. ¿Va quedando claro? Bueno, de paso, hay algunos interesantes contrastes
para ir terminando en el Apocalipsis que quiero mencionar. En Apocalipsis hay dos trinidades. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Sí, si ustedes van al capítulo 1 de Apocalipsis, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El diablo, obviamente que copia todo lo que Dios hace, también inventó, en este caso, no es que Dios, la Trinidad existe de siempre, lo que hizo el diablo es inventar una Trinidad falsa. Eh, ¿Y dónde está eso? En Apocalipsis 16, versículo 13. El dragón, la bestia y el falso profeta. A través de esos tres poderes, el diablo entonces pelea contra los verdaderos tres poderes divinos, ¿no? ¿Queda claro? Y al medio estamos nosotros y a través del Apocalipsis podemos entender de qué lado nosotros podemos estar. Eh, y si estamos en un lado equivocado, a través del Apocalipsis Dios nos dice, vengan por este lado. No hay por qué confundirse. De paso, dice en Apocalipsis 16:13, que de esos tres poderes salen tres espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Qué son esos tres espíritus inmundos a manera de ranas? Bueno, son ángeles comisionados por el diablo para engañar al ser humano. Pero en el capítulo 14, versículos 6 y 7, aparece el mensaje de los tres ángeles que representa al remanente de Dios, una iglesia organizada de Dios que pregona la forma correcta en que se debe adorar a Dios. Fíjense qué interesante. Tres ángeles que representan mensajeros humanos, porque eso también representa ángeles en la Biblia, no solamente ángeles con alas, también representan a cristianos. Así que tenemos tres espíritus inmundos, es decir, eh, ángeles malignos que tratan de confundir la mente de la gente, pero tenemos tres mensajes angelicales que representan al remanente de Dios predicando la verdad de Dios y cómo debe ser adorado conforme a cómo está esa enseñanza en los 10 mandamientos, específicamente en el cuarto. Entonces, ustedes ven cómo el diablo es un fiel copiador de lo que Dios hace, con el propósito obviamente de engañar. Como aquel que es inventor de un aparato y le pone su firma, ¿no es cierto?, su marca, y viene alguien y quiere imitar. Y va a ser uno igual, pero no va a tener la misma calidad que el auténtico, ¿no? Bueno, el diablo hace lo mismo, imita todo lo que Dios hace con el fin de engañar. Ah, bueno, hasta aquí llegamos, espero que hayan podido comprender este tema, luego vamos a analizar algunos detalles más la otra semana, pero esto es lo que dice Apocalipsis capítulo 12, la mujer y el dragón, la iglesia pura de Cristo versus el dragón y sus artimañas. La iglesia pura de Cristo pregonando la verdad de Dios tal como Dios la ha dejado escrita en su palabra, y el dragón utilizando también la Biblia, pero mezclándola con doctrinas paganas. ¿Queda claro? No es tonto el diablo, él sabe bien lo que hace. ¿De qué manera podemos saber si tenemos alguna doctrina que no es bíblica? Estudiando la palabra de Dios, detenidamente, pidiendo sabiduría para que Dios sea quien nos ilumine y nos muestre dónde está la verdad. Y Dios ha prometido dar abundante luz si tan solo confiamos en Él y en este libro, ¿no? Por eso dice Jeremías 33:3, el teléfono de Dios. Clama a mí y yo te responderé, dice Dios, y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Bueno, ahora estamos descubriendo esas cosas ocultas. Muy bien, espero que les haya quedado claro este estudio, que haya sido de inspiración para ustedes, como lo es para mí cada vez que lo presento, porque es hermoso estudiar el Apocalipsis de esta manera, permitiendo que la misma Biblia se interprete así solita y que recurramos a la historia para poder entender estos símbolos, como lo hemos hecho en esta noche, al estudiar ese periodo crítico de 1260 años en que el remanente de Cristo no pudo funcionar como una organización por causa de que había otros cristianos que los perseguían, así como ocurrió con Caín y Abel. Bueno, eh, creo que motivo especial de oración esta noche es pedirle a Dios que nos ayude a ser fieles a lo que está escrito en su palabra. Eso es todo. Y pedirle que ah, nos ayude a poner en práctica sus enseñanzas, para que le demos la espalda al autor de la mentira que es el diablo y le mostremos a él de qué lado realmente estamos. Bueno, quiero saludar a los que se han conectado, a Teresa, Alberto, Patricio,
Gracias por desear bendiciones. Lo mismo para ti, Patricio. Erika Martínez, Nora y Daniel, como siempre, allí, saludándonos con un feliz sábado. Bueno, allí está mi amigo Ramón, que aparece con el nombre Osmar. Vamos a orar. Voy a anotar aquí eh, a Omar para orar por él porque dice que no ha estado bien de salud esta semana. Zoila está aquí, a Octavio y Nelly, qué bueno que están aquí. Jesse, Alejandra María, a Frugoni Tabasco desde Uruguay. A Teresita Sánchez, a Hilda, Dani, qué lindo mensaje, Dani. Y ojalá que ese sea nuestro motivo de oración también, ¿no? Antonieta está allí, Nancy Elizabeth. Y bueno, aquí hay un pedido de Nancy, lo vamos a anotar, por su papá Jacobo. Le detectaron tumores. Vamos a orar por el papá de Nancy. Que Dios le dé sanidad, si es su voluntad. Y Alberto está pidiendo por la salud de Jenny. Muy bien, vamos a orar por la sobrina de Alberto que se llama Jenny. Tiene problemas de lupus, dice él. Bueno, Ana, gracias, dice, bueno, no, gracias a ustedes por estar ahí y por su permanente interés de estudiar la palabra de Dios. Vamos entonces a orar por Omar, por Nancy, por Alberto. Yo quiero agregar a un compañero de trabajo, colega que también está con COVID, él se llama Frank. Y bueno, y por todos aquellos que están afectados por esta enfermedad que sigue causando tantos problemas. Por lo tanto, oremos. No veo otro pedido. Si hay algún pedido adicional, como siempre les digo, luego en nuestras oraciones personales los vamos a presentar a Dios. Así que no se preocupen, porque a veces cuando cierro y reviso los nombres me aparece algún pedido de oración que no he visto ahora, ¿no? Pero no se preocupen porque los tenemos siempre en cuenta. Vamos a orar. Querido Señor, te doy gracias por estas revelaciones tan asombrosas de tu palabra. Gracias por poder ver claramente por dónde anduvo tu remanente fiel a lo largo de la historia, que a pesar de ser perseguido, de haber sido despreciado, sin embargo, siempre mantuvo en alto las grandes verdades que nosotros hoy podemos estudiar y entender claramente. Ayúdanos a pertenecer a ese remanente, a poner en práctica las enseñanzas que lo caracterizaron a lo largo de la historia y a poder ayudar a aquellos que están confundidos y que no saben dónde está la verdad. Hay mucha gente sincera en tantos lugares, en tantas organizaciones cristianas, y que te adoran conforme a lo que ellos saben. Te rogamos que bendigas a todas esas personas para que también un día conozcan estas hermosas verdades que estamos estudiando aquí. Te queremos pedir, Señor, por la salud de Omar, que no se ha sentido bien esta semana. Rogamos que lo cuides, le des sanidad, le des alivio a sus dolores, bendigas también a su esposa. También te quiero rogar por el papá de Nancy, que le han descubierto unos tumores. Rogamos que si es tu voluntad, tu mano poderosa esté en el cuerpo de este hombre y le quites esa enfermedad tan terrible. Alberto pide por la salud de Jenny, su sobrina. Cuídala, Señor, ayúdala para que pueda recuperarse. Y también pido por mi colega Frank Wilson. Él está afectado por el COVID y rogamos también por un joven, en este caso Isaí, un joven que pertenece a una de las iglesias que me toca atender. Él también está con COVID y pues él y su familia tienen que estar en cuarentena. Rogamos sanidad por toda esa familia, Señor. Y danos un lindo fin de semana, un lindo sábado, que podamos en este día especial adorarte como tú nos pides y poder cultivar nuestra vida espiritual y familiar mucho más de lo que hacemos en la semana por estar ocupados con otras cosas. Bendice a este grupo, bendice a sus seres queridos y acompáñanos, Señor, en el resto de esta jornada. Te lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, mis queridos amigos y hermanos en Jesús, les doy las gracias por haberme acompañado. Espero que el martes nos volvamos a encontrar con otro tema apocalíptico. Hay bastante más para estudiar. Y si algo no les quedó claro, ya saben, pueden ver el video o repasar aquellas partecitas que ustedes no pudieron entender. Que Dios me los bendiga, que tengan un hermoso fin de semana, que la paz de Cristo esté en sus corazones y que el deseo de obedecerle también, ¿no? Y que eso también esté en mi vida. Un abrazo y que Dios los bendiga a todos. Chao.